El suscriptor SyncroGR me escribió lo siguiente en un video reciente. Me gustó la teoría de que Shanks fue quien entregó a Roger, ojalá profundices en ello en el futuro. Así que el día de hoy hablaremos justamente de eso. Esta es una teoría que publiqué hace ya casi 3 años, y me parece que es buen momento de revisitarla. La premisa básica es que Shanks pudo haber sido la persona que entregó a Roger, es decir, el que le avisó al gobierno de su localización en la isla de Baterilla en el South Blue, y es por eso que se ganó la reputación en la marina, incluso entre los miembros del Gorosei. Quédate al resto del video, pues la teoría cobra más sentido al analizar las pistas. No habrá información reciente del manga, así que todos pueden continuar sin problema. Hay una escena que causa muchas dudas. Luego de que Roger regresara de Laugh Tale, vuelve a la misma ciudad portuaria de la que partió, y en donde Baggy y Shanks se habían quedado a causa de la fiebre que Baggy contrajo justo antes de la recta final de la aventura. En el capítulo 968 del manga vemos una misteriosa escena, en la que Roger y Shanks hablan, y entonces el pelirrojo se pone a llorar. No sabemos qué fue lo que Roger le dijo, pero visiblemente esto afectó a su aprendiz. Si lo pensamos detenidamente, esta escena es muy similar a otra, que de hecho tenemos precisamente en el capítulo 968. Ese es el momento en el que Roger se despide de su tripulación, y aquí vemos a Roger decirle algo a Rayleigh, y entonces el vicecapitán se pone a llorar. Esto que Roger le dice es algo que los demás no pudieron escuchar según el diario de Oden, y gracias al capítulo 506, cuando Rayleigh le habla a los sombreros de paja sobre el último viaje de Roger, sabemos que al final de ese intercambio de palabras entre ambos, Roger dijo: "No voy a morir, compañero". Lo sabemos con certeza porque Rayleigh dice que esas fueron las últimas palabras que escuchó de su capitán. Pero creo que eso no fue todo lo que le dijo. En cambio, parece que Roger tenía un plan que comenzó a cimentar desde que regresó de Laugh Tale y se dio cuenta que había llegado antes de lo indicado. Un detalle curioso del capítulo 506 es que Rayleigh menciona que él no estuvo en la ejecución de su capitán en Lockdown. Sin embargo, nunca nos dice por qué no estuvo. Solo sabemos que en ese día Rayleigh rió, lloró y bebió como nunca en su vida. Me pregunto por qué él decidió no acudir a ese evento. Algo que se me ocurre es que Rayleigh tenía una misión, algo que hacer precisamente en ese día en el que los ojos de todo el mundo estaban enfocados en Lockdown. En ese mismo capítulo, antes de la plática sobre Roger, Rayleigh nos explica cómo es que conoció a Hachi. Hace más de 20 años Hachi lo salvó luego de haber naufragado, y por eso él le debe su vida. Pero un momento, estamos hablando del tipo que puede nadar en el Calm Belt. ¿Cómo demonios naufraga a alguien así? Es posible que ese día exacto fuera el día de la muerte de Roger, un día en el que Rayleigh cumplió una última misión encomendada por su capitán, para luego de eso reír, llorar y beber como nunca, al punto de la inconsciencia, quizá en una situación en la que puso en riesgo su vida, y fue ahí cuando Hachi lo encontró. Es probable que esa misión tuviera que ver con el Oro Jackson, o incluso con el huevo que estaba a bordo de ese barco. Pero volvamos a Shanks. Es innegable que hay una similitud entre la escena donde Roger y Shanks hablan y la de Rayleigh. Ambas terminan en llanto luego de escuchar las palabras del rey de los piratas. Y si Roger le dejó instrucciones a Rayleigh que debía llevar a cabo luego de su muerte, es probable que Shanks también recibiera una tarea que realizar. Es bastante lógico pensar que Roger tenía un plan más o menos definido luego de su visita a Laugh Tale. Por ejemplo, aunque él no tenía hijos, decidió tener uno para que pudiera cargar con su voluntad y con la misión de encontrar el One Piece en la siguiente generación. Nadie sabe cómo conoció a Portgas de Rouge y cómo era su relación con ella, pero claramente tener un hijo era un paso en el plan, uno que llevara la voluntad de la D. El que Roger iniciara la gran era pirata el día de su ejecución no fue coincidencia, fue algo completamente premeditado que ilustra que el rey de los piratas estaba construyendo el camino que llevó a los eventos de esta historia en el presente. Él necesitaba un hijo, y también necesitaba detonar el comienzo de una nueva era de descubrimiento. Podría decirse que él mismo manipuló a la marina para darle las armas para establecer su plan, pues hizo 2 cosas clave: se puso a disposición de la marina y les pidió que lo ejecutaran en su pueblo natal. Según la versión oficial de la marina, Roger fue capturado, pero Rayleigh nos cuenta que en realidad no fue así y Roger tenía planeado entregarse, aunque los detalles de cómo fue que Roger se entregó a la marina no son claros. ¿Les habló acaso por Denden Mushi y les dijo que fueran por él? ¿O hubo algún intermediario? Aquí es donde creo que Shanks tuvo que ver. Verán, tengo la idea de que Roger, luego de su llegada a Laugh Tale, le dijo a Shanks que llegado el momento él debía ser quien le dijera a la marina su paradero. Él debía entregarlo y hacerlo parecer como una traición, para que así el plan de Roger pudiera funcionar. Verán, aunque nosotros los lectores
sabemos que a Roger le quedaba poco tiempo, ese no era un dato que todo el mundo sabía. La mayoría de la gente cree que Roger fue ejecutado en Lockdown y hasta ahí. Así que es muy probable que la Marina no supiera de la enfermedad de Roger. Después de todo, ¿por qué habrían de saber? No hay registros de que el rey de los piratas hubiera enfermado, es algo que Rayleigh nos cuenta. Y probablemente es uno de esos secretos que nosotros como espectadores de la historia erróneamente creemos que son conocidos por otros personajes importantes cuando ese no es el caso. Si Roger estaba a punto de morir y la Marina sabía eso, seguramente encontrarían sospechoso que él se dejara ejecutar públicamente. No por nada se convirtió en rey de los piratas y subestimarlo sería poco sensato. Pero si para ojos de la Marina su captura fue genuina, entonces lo tomarían como una victoria y la ejecución sería un símbolo del poder del gobierno, tal y como era la intención original de llevar a cabo el evento de manera pública. Para que todo esto pareciera natural, tendría que haber alguien que traicionara entre comillas a Roger, y Shanks era un buen candidato por una razón bastante particular, que aunque no está confirmada voy a mencionar. En el volumen 4.000 millones promocional de la película One Piece Film Red, se nos revela que Shanks fue encontrado en un cofre en la isla de God Valley, el día del incidente del mismo nombre. Muchos creen que dada la conexión de los Tenryubito con ese incidente, Shanks podría ser hijo de un Tenryubito. Imaginemos que eso es cierto, y no solo eso, que el Gorosei sabía del linaje de Shanks y Roger también. Podríamos estar en una situación en donde Roger construyó una narrativa que constaba de Shanks intentando recuperar su estatus como Tenryubito, muy parecido a lo que hizo Doflamingo en Dressrosa. En esa parte de la historia, Doflamingo mató a su padre y llevó su cabeza a Marilloa para intentar volver a ser un ciudadano de la Ciudad Santa, pero fue rechazado. Quizá hay un paralelismo de esos del estilo de Oda aquí, y Shanks recibió la misión de ser él el que contactara al gobierno para revelarles que Roger estaba en Baterila. La excusa precisamente sería que él quería volver a ser un Tenryubito. Por supuesto, todo esto sería una historia falsa, algo que solo servía para manipular al gobierno y hacer creer como que Shanks estaba actuando por su cuenta. Entregar al rey de los piratas no es algo trivial, y por lo tanto esa acción dejaría a Shanks en una posición favorable a ojos del gobierno. No solo eso, el que Shanks pretendiera querer recuperar su posición como Tenryubito dejaría el mensaje de que la intención del pelirrojo se alinea en cierta manera con la del gobierno. Gracias a esto, a pesar de que Shanks luego se vuelve pirata por sí mismo e incluso ataca al gobierno en ocasiones, como el momento en el que le roba la Gomu Gomu no Mi al CP9, de alguna manera se convertiría en un individuo que no constituiría una amenaza grave para los intereses de Marilloa. Es más, probablemente Shanks se convirtió en un yonko porque ayudó a vencer al pirata que tenía ese puesto anteriormente, uno que tal vez también era muy problemático para el gobierno. ¿Hay alguna razón para todo esto, además de hacer creer a la Marina que Roger fue capturado en contra de su voluntad? Tal vez. Una que se me ocurre es algo más trivial, que Shanks podría cobrar la recompensa de Roger, si ese fue el caso, y quizás con ese dinero podría ayudar a algunas personas que lo necesitaran. Pero otra es que tal vez era necesario infiltrarse en Marilloa, algo que solo puede hacerse de forma poco aparatosa si el gobierno lo permite. Durante el arco del Reverie, Shanks acude al castillo para hablar de cierto pirata, pero nadie nos dijo que en su camino Shanks no decidiera merodear por algunas partes prohibidas del castillo, y en el mismo arco del Reverie se nos reveló cierta habitación misteriosa en donde hay un sombrero de paja gigante. Así como Doflamingo descubrió el secreto del tesoro nacional de Marilloa, tal vez Shanks también encontró cosas importantes. Si todo esto es verdad, no dudo que en algún punto del futuro de la historia de One Piece, Oda nos dará la revelación de que Shanks todo este tiempo estuvo actuando bajo órdenes del gobierno, para que los lectores nos quedemos pasmados y compremos la idea de que Shanks es un hombre truculento que escondía un oscuro secreto. Pero bajo esta teoría, en realidad eso solo será una mentira doble, pues al final descubriremos que el verdadero secreto es que Shanks es un doble espía. Un comentario del suscriptor Chico del Kebab compara este punto argumental con la historia de Snape en Harry Potter, donde un gran giro argumental lo ponía como villano, pero solamente como parte de un plan mayor, en donde realmente no era precisamente un villano después de todo. Y sí, coincido perfectamente con esta idea, y entre más nos acercamos al clímax de One Piece, más cerca estamos de conocer la verdad detrás de las acciones de Shanks el pelirrojo. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. ¿Cuál es tu teoría sobre el objetivo de Shanks y su participación en los eventos de la historia? Escríbeme en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más videos de One Piece. Para terminar, agradezco mucho a todos los miembros del canal.
Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Iván Terre Segundos, Cristian Ledesma Candás, Alejandro González, Kaiserex, Waldos, CH3Z93, Oscor 25, Chofócrates, Jarayuco 1, Kep 06, Bolas 24, Al López, Gibran Villa, David Dionisio, Roberto Sea, Mugiwara Ocelot, Soy Dani Barrios, Agustín, Regube 2, Eduardo Reyes, Mainera, Gon Miguel Pérez, Lucas Núñez, Diego Ahumada, Gonzip, Félix Al, Enrique Molina, Miguel Cuda, Cop, César Omar, Bacabanana, Lemelamente, Fran 98, 5GR, Fiorella Paulini, Juan Manuel Humano, Fede González, Jessica Pérez, Héctor, Mosquiño, Jerónimo Angiolillo, Benjamín Bustos, Jack Gamer, Geoff Kuno, Sef de Yolide, Gerhard de Tich, Andrés Miñán, PX Flampe, Mr. Don Lufito, Hanna Hananomi, Mr. Revillot, Brian Kirsinger, Cristian Ignacio Zúñiga, Oliver Salinas, Federico Juárez, Alejo, Ángel Salazar, César Armando García Villacorta, Adrián Duarte, Cosas B, Jack de Pájaros, Atunsei, Netamita, Ceratoterium, MS, Juan Carlos, Rincón de Van, Andrés, Turcomijas, Jonathan Rodríguez Vázquez, Jesús Novelo, Rodrigo A, Yart, Juan Pinado, Niterib, Richard Hidalgo, Jorge Quero, Carpin LF, Emi, Cos, Porpolcat, Jorge Agudo Prada, Estrella, Melissa McCubin, Páramo 312, Aldair NWN, Adrián Martínez Guerrero, Mr. Mars, DMK94, Neumarino Rodríguez, Nicolás Pino, Canos, Esteban Sangroni, Miguel Suárez, Roberto Omar, José Luis, Charles de Ray, Nas, Ignacio Fuentes, Diego Páez, Anca Nirvana, Eric Vázquez, Kenny Martínez, César Tapiero, Green 021, Ed S, Magnum Opus Acero, Fatih Belim, 3 Timeout, Juan Valdés, Cinnamon Bread, Michi Negro, Fernando Sepúlveda 69, Andrés, Midra, Juan Pablo Valenzuela, Juanini, BC Belmont, Chef 1, Nicolás Torres, Guía de Pescasur, Sari Aguilar, José Enríquez, Mauricio, Tiago Suárez, Jack Calamidad, Leax Q y Hernán Quintana. Si quieres pertenecer a los miembros, aparecer al final y tener acceso anticipado a mis videos, haz clic en el enlace de la descripción o en el botón de unirse debajo del video. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.